Entonces, comenzamos con la asesoría número 13. Como ya les había dicho, esta va a tratar sobre bacterias que van a afectar a nivel de la piel, ¿no? Vamos a ver algunas lesiones a nivel de la piel de cada una de estas bacterias. Primero, vamos a tener al Staphylococcus aureus, ¿ya? Este Staphylococcus aureus es importante ya que es una de las bacterias que, digamos, más problemas va a acarrear al sistema de salud, ¿ya? Resulta que el Staphylococcus aureus es una bacteria que últimamente está tomando, en los últimos años, ¿no? más importancia, debido a que se está volviendo más resistente, ¿no? Entonces se necesitan antibióticos más, digamos, más potentes, ¿no? Para poder hacerle frente. Este Staphylococcus aureus, ¿ya? Es una bacteria gram positiva, ¿ya? Es una gram positiva, ¿no? Acuérdate que todos los que son estafilococos, estreptococos, no vienen a ser los cocos gram positivos, ¿no? Entonces recuerda de esa manera. Acuérdate como gram positivo de 0,5 a 1,5 micrómetros de diámetro. Estas son inmóviles y no te van a formar esporas. Como podemos observar aquí, ¿no? Podemos observar acá, tenemos estas formaciones, ¿no? De cocos, como si fuesen uvitas, ¿no? Como puedes observar aquí. Entonces, esta es la característica, ¿no? Del Staphylococcus aureus. Entonces, vamos a ver un poquito sobre su pared y algunas toxinas, ¿no? Que vienen a ser los factores de virulencia más importantes que van a tener Staphylococcus aureus. ¿Y por qué también tomo esta bacteria, ¿no? Aparte de ser importante, porque también te han preguntado en tu examen, ¿no? Entonces, eh, vamos a estudiarla un poquito más. Mira, vamos a ver que dentro de sus factores de virulencia vamos a encontrar componentes estructurales, ¿ya? Las toxinas y algunas enzimas. Así las vamos a dividir, ¿ya? Entre componentes estructurales, entre las toxinas y las enzimas. Entonces, como primero, bueno, ya sabes, ¿no? La cápsula, ¿qué hacen las cápsulas de las bacterias, ¿no? Lo que siempre te he mencionado, ¿no? Van a inhibir la fagocitosis, ¿no? Van a hacerlas más resistentes frente al proceso de fagocitosis que le pueden hacer algunos macrófagos, por ejemplo, ¿no? Después, de manera externa, mira, esta es su cápsula, pero de manera externa también va a tener una capa de polisacáridos, también llamado una capa de limo, ¿ya? Una capa de limo. Esta va a facilitar la adherencia a los cuerpos extraños, ¿no? Por ejemplo, puede adherirse a los catéteres, ¿no? Que se puedan introducir, ¿no? Al cuerpo y por medio de estos instrumentos puede ingresar la bacteria hacia el cuerpo, ¿no? Y lograr una infección del cuerpo. Entonces, tenemos aquí que precisamente por esta capa de limo se puede formar la biopelícula. Como te había mencionado, una biopelícula es una estructura formada por las bacterias, ¿no? Bacterias que se colocan en una superficie y se cubren con unas sustancias que le van a proveer, ¿no? De protección. También tenemos los peptidoglucanos, que, como ya sabes, las gram positivas tienen una capa de peptidoglucanos bien ancho, ¿no? Bien gruesa, que aporta estabilidad osmótica, ¿no? Como ya te había mencionado, regula la producción de pirógenos endógenos y atrae quimiotácticamente a los linfocitos. También vamos a tener el ácido teicoico que se va a unir a la fibronectina. ¿Qué es lo que va a hacer el ácido teicoico? El ácido teicoico precisamente le va a ayudar al unirse a la fibronectina, le va a ayudar a adherirse a las células blanco, ¿no? Entonces, para eso va a servir el ácido teicoico. Y la proteína A va a relacionarse con las inmunoglobulinas, ¿no? Va a traer los leucocitos, em,
químicamente, ¿no? De eso se va a encargar la proteína A. Como podemos observar acá, tenemos la cápsula de limo, ¿no? La cápsula de limo, perdón, la capa de limo, la cápsula, ¿no? El ácido teicoico, lo teníamos por acá. Acá está el ácido teicoico. Este se va a, digamos, va a interactuar con la fibronectina para poder adherirse también, ¿no? Dato importante, sí, acá tenemos. Dato importante, mira, tenemos aquí el estafilococo aureus y vamos a tener bastantes estructuras en su superficie, ¿ya? Yo creo que de aquí sí te pueden preguntar alguna cosa, porque de hecho de aquí ha habido una pregunta, ¿ya? Es sobre la proteína A, ¿ya? Sobre la proteína A y su receptor TNFR1, ¿ya? Esta proteína A lo que va a favorecer es la inflamación, ¿ya? Al mismo tiempo, por eso, al favorecer la inflamación, también lo que está haciendo es atraer los leucocitos, como te había mencionado aquí, la información que está en el cuadrito, ¿ya? Al mismo tiempo, también van a haber otras funciones que van a cumplir todas estas estructuras en su superficie, como son la adhesión y la internalización. Mm, eh, y lo importante aquí es que recuerdes, pues, cada uno y que al menos para tu examen puedas recordar cuál de estas estructuras se va a relacionar con cuál, ¿no? Porque esta de aquí ya te han preguntado. Esta de aquí ya te la preguntaron. Además, mira, vamos a tener las toxinas, ¿no? Ya hablamos de las estructuras, perdón, las proteínas estructurales, y ahora vamos a hablar de las toxinas. Aquí, por ejemplo, tenemos las citotoxinas, tóxicas para muchas células, como para los leucocitos, ¿no? Que lo que va a ocasionar es la destrucción de estas células, ¿no? Los leucocitos, los eritrocitos, como puedes observar acá. Las toxinas exfoliativas, ¿no? Precisamente lo que hace es exfoliar, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es romper puentes intercelulares, ¿no? Si tú tienes una célula aquí, otra célula, a ver, vamos a dibujarlo. Ya, si tú tienes una célula aquí, otra célula aquí, otra célula aquí, otra célula aquí, acá está su membrana basal, ¿no? De esta manera. Bueno, tú sueles tener bastantes capitas, ¿no? De celulitas. Ya, cuando tú retiras, eliminas estas y se eliminan estas uniones intercelulares y las células se desprenden y puedes observar las células de la siguiente capa, ¿no? Porque estas ya se han desprendido, ya, eso es una exfoliación, ¿ya? Y precisamente estas toxinas exfoliativas lo que favorecen es esa exfoliación, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener las proteasas de serina que van a romper los puentes intercelulares. Es decir, van a disminuir la fuerza de cohesión entre las células que se encuentran acá, ¿no? Entonces, lo que va a ocasionar es que éstas se retiren, ¿no? Después, enterotoxinas, ¿no? Porque en general también el Staphylococcus aureus es una bacteria que está, digamos, en todos lados, puede tocar varios órganos, ¿ok? También pueden ocasionar como dicen, ¿no? Enterotoxinas también pueden ocasionar infecciones gastrointestinales, ¿no? En general, estas enterotoxinas liberan mediadores de inflamación por los mastocitos, aumentan el peristaltismo intestinal y ocasiona, ¿qué cosa? Pérdida de líquidos, náuseas y vómitos. Es decir, va a ocasionar diarreas, náuseas y vómitos, ¿no? Gracias a esta enterotoxina del Staphylococcus aureus, ¿ya? Y otra, súper importante, la toxina 1 del síndrome del shock tóxico. Existe un síndrome que se le llama el shock tóxico, síndrome del shock tóxico estafilocócico, ¿ya? ¿Qué hace esto? Un shock, em, ¿sí sabes qué es un shock? Tal vez no lo sabes. ¿Alguien sabe qué es un shock? Alterar
equilibrio que tenemos en el cuerpo, que es la homeostasis. Eso es un shock. Eh, sí, es una idea un poco general, ¿no? En realidad, pues sí, hay una alteración, pero digamos que todas las enfermedades pueden ocasionar una alteración, ¿no? Lo que sucede con el shock es digamos, una falla orgánica ocasionada por la poca perfusión de los órganos, ¿ya? Sucede que, pues, para que los órganos puedan funcionar, ¿no? Se necesitan de una correcta irrigación. Entonces, eh, bueno, hay muchas causas de shock, de verdad que se puede hacer una clase con cada tipo de shock, pero por eso de manera muy general, este, el shock ocasiona eso, ¿no? Ocasiona una falla de todos los órganos, ¿no? Puede fallar tu riñón, puede fallar tu hígado, puede fallar, comenzar a fallar, ¿qué más? Intestinos, todo lo que es también corazón, ¿no? Entonces, en este caso, el estafilococo, debido a su toxina, te va a generar un shock, ¿ya? ¿Qué sucede? Mira, va a condicionar la fuga o destrucción celular de las células endoteliales. Ya, el endotelio ya sabes que es la capa más interna de los vasos sanguíneos, ¿no? Si tú tienes tu vaso sanguíneo aquí, la capa más interna viene a ser el endotelio. Entonces, al destruir esta capa de endotelio, lo que estás favoreciendo es la fuga de líquido. Ya, la fuga de líquido. Hace un tercer espacio, por ejemplo. Entonces, si comienza a fugar líquido de tu espacio, digamos, a ver, perdón, ¿cómo te lo explico? Mm, sin haber visto oficio. Ya, mira, si comienza a fugar líquido desde el espacio que tienes dentro de tus vasos sanguíneos, ya, del intravascular, ya, entonces va a haber menos líquido dentro de ese espacio, ¿no? El intravascular, lo que está dentro de tus capilares, tus venas, tus arterias. Entonces le va a llegar menos aporte a quienes, a tus órganos importantes, ¿no? Tu corazón, hígado, riñón, cerebro. Entonces eso es lo que desencadena un shock, ¿no? Un choque, también le dicen choque, ¿no? En español. Entonces, esta toxina lo que favorece es la destrucción de estas células endoteliales aquí. El líquido tiende a fugarse del espacio intravascular y no va a perfundir correctamente tus órganos, ¿no? Entonces, esto es lo que ocasiona el estafilococo aureus. Como te dije, no está solo en la piel, como vamos a ver ahora, sino también está en todos lados, ¿no? Puede ocasionar sepsis, shock, ¿no? Y muchas otras cosas más. Y otras enzimas que le va a permitir también defenderse, ¿no? Y atacar también, como por ejemplo la fibrolicina que va a destruir los coágulos de fibrina, porque a veces las bacterias suelen quedarse entre los coágulos, ya los coágulos de sangre. Entonces la fibrolicina lo que va a eliminar es estos coágulos, ¿no? Y las bacterias van a poder salir. Lipasas que van a destruir los lípidos, nucleasas, bueno, hidrolizan el ADN, ¿no? Entonces, como te estoy colocando acá en este cuadrito, vamos a ver que el estafilococo aureus está en una gran variedad de enfermedades, ¿ya? Puede causar neumonías, puede causar, por ejemplo, acá también puede causar hasta también meningitis, puede causar endocarditis también, en la piel, como vamos a poder, síndrome de piel escaldada, intoxicación alimentaria estafilocócica, infección por el catéter, como te había mencionado, ¿no? Precisamente por esa cápsula de limo que hemos observado acá, ¿no? En la capa de limo, sobre los catéteres, ¿no? O sobre las sondas, se van a colocar las bacterias de esta manera, ¿no? Y se van a cubrir de estructuras, ¿no? Lípidos, proteínas, y a esto se le va a llamar una biopelícula o también llamada biofilm, ¿no? Y que al ingresar al cuerpo, pues mira cuántas bacterias te estás llevando, ¿no? Esto es una infección por catéter. El síndrome del shock tóxico, como ya te había mencionado, y, acá lo que mencionan vagina erina es debido a que se descubrió, ¿no? Que este shock tóxico se daba muchas veces debido
o bueno, se estaba asociado bastante a las mujeres, sobre todo en la etapa en la que estaban menstruando, debido a que se encontraban que los tampones que estaban utilizando en esa época, ¿no? Estaban hechos de un material que promovía precisamente la adherencia de estas bacterias a estos tampones, ¿no? Y cosa que al introducirse dentro del canal vaginal, ¿no? Durante la menstruación, estos se llenaban de sangre. Estos se cubrían de sangre, pues no. Ay, ¿qué hice? Se cubrían de sangre, las bacterias estaban ahí, proliferaban y entraban por alguna herida que exista en la vagina, ¿no? En ese momento, y ocasionaba este síndrome de shock tóxico. Cuando se encontró esa asociación entre el material del tampón y el síndrome de shock tóxico, lo que se hizo fue cambiar de material del cual estaba hecho el tampón y considerablemente bajaron los casos, ¿no? De síndrome de shock tóxico por el uso del tampón que podría ocurrir. Infecciones cutáneas, que es de la que voy a hablar ahora, ¿no? Y la artritis séptica, es decir, hasta dentro de tus articulaciones se puede introducir el Staphylococcus aureus, ¿ya? Lo vas a encontrar en varias enfermedades. Hablar de Staphylococcus aureus es una sola clase, chicos, de verdad, hasta más, ¿ya? Entonces es bastante. Mira, ¿qué puede causar el Staphylococcus aureus? Lo que puede causar aquí, por ejemplo, es esto de aquí, el impétigo, ¿ya? ¿Qué es el impético? Es lo que estás observando acá, ¿ya? Es lo que estás observando acá. Y acá también te lo subrayo, es el impétigo. ¿Qué sucede? Mira, muchas veces, debido a varicela, por ejemplo, ¿no? Ya sabes que la varicela se le hacen pequeñas vesículas, ¿no? Y se le forman costritas a los niños, ¿no? Justo después de la varicela suele haber una sobreinfección con este Staphylococcus aureus, ¿ya? Y a esto se le llama impétigo. Ya se le van a encontrar, vamos a acercarlo para que puedas observarlo mejor. Ya lo que estás observando aquí vienen a ser pústulas, ¿no? Pústulas, y es bastante común encontrarlo alrededor de orificios, ¿no? Observa que están alrededor de su boquita, alrededor de sus fosas nasales, ¿no? En la punta de su naricita. ¿Y por qué? Se ha encontrado que muchas veces también este Staphylococcus aureus está colonizando, ¿no? Las fosas nasales o el inicio de las fosas nasales, y al tener contacto con estas vesículas que pueden aparecer alrededor en la carita, pues van a colonizar también estas heridas, ¿no? Van a colonizar estas heridas y lo que van a generar son estas lesiones pustulosas, ¿no? Porque tienen pus adentro, que en general se le llama impétigo. Ya es bien común en los niños, ¿no? Lo que se hace, pues, es poder limpiar bien, echar también antibiótico, ¿no? Porque se puede, digamos, se puede complicar, ¿no? Ese es el impedio. Otra manifestación cutánea del Staphylococcus aureus que me encontré, que es bien interesante, es esta de acá. Esta de acá está relacionada directamente con un cuadro más complejo, que es por acá, acá está, la endocarditis, ¿ya? Es decir, dentro del endocardio, ¿no? Digamos, la capa más interna de la pared del corazón en sí, ¿no? Va a estar colonizada también por el Staphylococcus aureus, que también puede colonizar las válvulas, ¿no? Tanto las válvulas como, por ejemplo, los músculos papilares también, ¿no? Del corazón. Y una manifestación cutánea de la endocarditis, aparte de toda la clínica de endocarditis que da, es precisamente esta manifestación de petequias. Se da debido a la trombosis de los pequeños vasos sanguíneos que encontramos acá, ¿no? Es decir, en la parte superficial de tu mano tienes pequeños vasos sanguíneos, chiquititos, chiquititos. Entonces, lo que hace el Staphylococcus aureus es trombosar, ¿no? Estos vasos sanguíneos y se manifiestan de este modo, ¿no? Como un sangrado, como un sangrado. Y otro que tenemos aquí, esta de aquí viene a ser una foliculitis, es decir, un folículo piloso ha sido
invadido por el estafilococo y acá se ha generado una folicolitis. Pero también importante es encontrar esta lesión, ¿no? Que es una mancha rojiza, un eritema. Pues, mucha alergia. Ya, esto de acá viene a ser una foliculitis, perdón, una folicolitis aquí, y acá alrededor tendría una celulitis por estafilococos aureus, ¿no? Es la colonización de la parte, digamos, de las regiones más profundas de la piel, junto con una foliculitis por el estafilococo aureus. ¿Se puede presentar? Sí, se puede presentar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yair, ¿me escuchas? ¿Aló? Dime. Sí, sí, Bueno, sí. Hola, ¿qué tal? shock tóxico es el que me afecta todo, o sea, porque tengo impétigo, el folículo, ¿es por eso? No, no. A ver, eh, cuando tú hablas de un shock, por ejemplo, es un poco mm, difícil de explicar sin hacer una clase antes, pero el shock tóxico, voy a buscar una buena lectura para que sea chiquitita, ¿no? O al menos un fragmento que tal vez lo va a poder explicar un poquito mejor que yo, pero acá va mi explicación. Lo que he hablado como el impétigo, la celulitis, foliculitis, son manifestaciones cutáneas, superficiales, ¿ya? Es decir, en tu piel no va a llegar tal vez hasta los vasos sanguíneos, ¿no? Cuando tú hablas de un shock, es una situación de emergencia, es una situación que te puede llegar a la muerte. El niño puede complicarse, sí se puede complicar, ¿no? Pero con el uso de un antibiótico, eso se puede solucionar. Pero cuando estamos hablando de un shock, te estoy hablando de una situación en la que tus órganos vitales no están siendo perfundidos. Que, por ejemplo, que puede suceder, ¿ya? Puede suceder que precisamente acá nosotros tenemos un triangulito, esta región, que está siendo irrigada o está trayendo sangre, y esta región se relaciona bastante con ¿cómo le dicen? El seno venoso, ya se me pasó, pero es parte de ¿cómo se me puede olvidar el nombre? Pero es parte de la irrigación que va a ir al cerebro, ¿ya? Sucede. Entonces las bacterias de acá superficialmente, hasta por reventar un granito, pueden migrar hasta acá y generar una tremenda meningitis, ¿ya? Una tremenda meningitis de seno venoso, ¿ya? Precisamente porque hay un seno venoso aquí que irriga también, que comparte irrigación. Entonces, puede ocasionar, sí, pero cuando yo te hablo de un shock, es una situación en la que, como te digo, los órganos están comprometidos, ¿ya? Porque no les llega irrigación. Y si no se soluciona ese shock, con el tiempo el paciente en horas puede fallecer, ¿no? Pero por ejemplo acá tú le puedes dar los antibióticos y se puede solucionar. ¿Se entendió o deseas que lo profundice? Sí, algo, más o menos. Ya, a ver, es que es un poco difícil, ¿no? Porque regresar de lo más avanzado a lo básico es un poco difícil. Am, ¿De qué manera lo podría ejemplificar? Baja, yendo desde la parte más sencilla, ¿no? Tú sabes que los órganos necesitan estar irrigados, ¿no? Necesitan estar irrigados para poder funcionar. Cuando estos órganos no están irrigados, pues lo que van a hacer es dejar de funcionar, ¿ya? Es decir, no le llega sangre a tu riñón, no le llega sangre a tu hígado, a tu cerebro, ¿no? Entonces, lo que va a causar es que entren en falla o en insuficiencia. Ya, todo ese cuadro es un shock, pero
el estafilococo aureus puede causar esta situación tan grave como puede generar situaciones más, digamos, más sencillas de tratar, como manifestaciones como esta celulitis, la foliculitis o el mismo impétigo, ¿no? Estas de acá, por ejemplo, no están dentro del shock tóxico, ¿no? Porque el shock implica una situación más grave, ¿no? Voy a buscarle, me comprometo contigo, más bien. Vamos a escribirlo acá. No va a ser una lectura así recontra extensa, sino algo chiquito que pueda enviar como un resumen y de alguna manera que se pueda entender. O inclusive algún video, ¿ya? Porque ahorita explicarlo con mis propias palabras tal vez los voy a confundir más. Y la Sí. prueba que está ahí, una microfotografía, creo que está arriba de eso. ¿Cómo se llama? ¿O es una tinción normal? No, esto puede ser una tinción de Gram. Precisamente mm, se puede teñir por Gram, ¿no? No es como los Mycobacterium que no se pueden teñir. Estos son Gram positivos. Ya está bien. Sí, ¿alguna otra pregunta? Ya, lo que te recomiendo para tu examen es aprenderte estas de acá. Lastimosamente vas a tener que aprender a usar memoria acá, ¿no? Cada una de las relaciones y su función en general, ¿no? Como ya he explicado, ¿no? Capas de limo para formación de biopolícula, cápsula para evitar la fagocitosis, ácido teicoico, unión a la fibronectina que le permita adherirse, y la proteína A lo que ayuda es generar inflamación por atraer a leucocitos, ¿no? Toxinas exfoliativas que ayudan a separar las células de las otras, generando precisamente la exfoliación. Enterotoxina, que básicamente lo que ocasiona es pérdida de líquidos, diarrea, vómitos, ¿no? Que también esto te podría causar un shock, dicho sea de paso, ¿no? ¿Por qué? Porque estás perdiendo líquido, ya no entra líquido a tus vasos sanguíneos. Y el síndrome del shock, la toxina 1 del síndrome del shock tóxico, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no, pasamos a la siguiente. Al estafilococo piógenes. Ya, mira, perdón, el estreptococo piógenes. Mira, como te lo van a preguntar bien comúnmente, te lo van a preguntar como Streptococcus del tipo A, ¿ya? Así te lo van a preguntar. Tal vez no como piógenes, pero sí te van a preguntar del tipo A. Recuerda, bueno, mi mnemotecnia es un poquito rara, ¿no? Yo recuerdo así de API. Entonces, el estreptococo de grupo A es el piógenes, API, ¿ya? Esa es mi mnemotecnia, me funciona. Entonces, como el estafilococo que vimos anteriormente, este también es un coco, ¿ya? De 1 a 2 micrómetros, que es un gran positivo, ¿ya? Crecimiento se da en agar sangre, que es este de acá, ¿no? El medio de cultivo, y lo que genera es una beta hemólisis. Recuerda que la beta hemólisis es una hemólisis completa, como puedes observar acá, ¿no? Es una hemólisis. Esto de acá, lo que observas acá es un medio que contiene los glóbulos, ¿no? Los glóbulos rojos, y lo que ha generado acá, porque se ve de otro color, es que los ha alisado, los ha destruido, ya los ha destruido. Entonces, ah, si yo te digo que genera una beta hemólisis, es una hemólisis completa, ¿ya? Te pueden preguntar eso, ¿no? ¿Genera hemólisis completa, eso? Beta hemólisis. Es el estreptococo piógenes, ¿ya? Aquí he diseñado un cuadrito con todos los factores de virulencia que he encontrado, al menos los más importantes, ¿ya? Mira, aquí, su cápsula está compuesta de ácido hialurónico. Ya, está compuesta de ácido hialurónico. Lo que va a hacer es interferir la fagocitosis, la clásica de la cápsula. ¿Ya? Eso hace.
Eso. Ya. Mira. Después van a haber dos proteínas, la proteína M y la proteína F. ¿Ya? Tanto la proteína M, que la tenemos aquí, como la proteína F, que la tenemos aquí, va a funcionar como adherencia. ¿Ya? Adherencia. Adherencia. ¿Ya? La adherencia. Pero también la proteína M va a tener otra función. ¿Ya? La proteína M lo que va a hacer es bloquear la unión del C3b, que es, recuerda, de la cascada de complemento, ¿no? Que no me acuerdo muy bien de todos los pasos, ¿no? Porque eso lo vi en tercero. Pero esta es una parte de la cascada de complemento, ¿recuerdan? Entonces, lo que va a hacer la proteína M va a ser defender esa activación, ¿no? De esa cascada para que la bacteria pueda sobrevivir, ¿no? Igualmente, el ácido lipoteicoico va a adherirse también a la fibronectina. Pero primero, así como este de acá, ¿no? ¿Acuerdas el ácido lipoteicoico? No estaba. Acá, teicoico y lipoteicoico. Pero primero, el primero que se va a unir, digamos, la que va a ser la adherencia inicial, va a ser el ácido lipoteicoico, ¿no? Con la fibronectina. Y posteriormente, para una mejor adherencia, van a actuar la proteína M y la proteína F. ¿Ya? Recuerda que también la proteína M va a tener una función adicional de unión con el C3b. ¿Ya? Ya, mira. También vamos a tener exotoxinas pirógenas estreptocócicas con las siglas de SPE. Va a funcionar como un superantígeno, es decir, va a causar una fuerte respuesta inflamatoria. Precisamente va a tener una interacción con los macrófagos y los linfocitos T, generando citotoxinas inflamatorias. También vamos a tener estreptolicinas, la estreptolicina S y la estreptolicina O, ¿ya? La estreptolicina S aquí es la más importante, ¿ya? Es incluso uno de los factores de virulencia más importantes. Va a lisar eritrocitos, linfocitos y plaquetas. Y esta va a ser la responsable en sí de la beta-hemólisis, lo que te estoy mencionando acá. Entonces te pueden preguntar sobre la estreptolicina S y la estreptolicina O y la hemólisis. Ambas hacen hemólisis, ¿ya? Pero la más importante es la estreptolicina S. Lo que estás observando acá es causada por la estreptolicina S. Inclusive lo que mencioné es que dependía de la profundidad, ¿no? de la plaquita de Petri de cultivo. La estreptolicina S era la parte más superior, así abarcaba bastante, y la parte más inferior era ya la estreptolicina O. Después tenemos la estreptocinasa. ¿Qué va a causar la estreptocinasa? Va a convertir el plasminógeno en plasmina. No coloqué la imagen. No coloqué la imagen. Ya, no importa. No importa. Mira, lo que va a hacer la plasmina, es eliminar coágulos. Los va a disolver. Va a ayudar a que se disuelvan los coágulos sanguíneos. ¿Ya? Como te había mencionado, a veces las bacterias quedan impregnadas en los coágulos sanguíneos, ¿no? Y lo que va a hacer la estreptocinasa es liberar estas bacterias de los coágulos sanguíneos, ¿no? Y acá tenemos el típico estreptococo, ¿no? Que no son como racimos de uvitas que tenemos acá, ¿no? Así, de esta manera. Sino son de forma más alargada, ¿no? Como si fuesen cadenas. Esta es la característica del estreptococo. Ya. Entonces, ya hablamos de los factores de virulencia. Yo creo que si te preguntan factores de virulencia, te van a preguntar al menos una de este cuadrito de acá.
Esos han sido los más importantes que encontré y hice un cuadrito con los factores de virulencia. ¿Ya? Entonces, tenemos que el Streptococcus pyogenes es el estreptococo grupo A, acuérdate de API, ¿no? Mi mnemotecnia. Piógenes, no, API, ya. ¿Qué hemólisis hace? La hemólisis beta. Hábitat, la garganta y la piel. Garganta, ¿qué puede causar? Mira, faringoamidalitis. Observa cómo se encuentran estos exudados, ¿no? Blanquecinos. Esto da más para una faringitis bacteriana, ¿no? Si encuentras más pus, ¿no? Enrojecimiento, pus, esto es precisamente por el Streptococcus pyogenes, ¿ya? Es un agente bastante frecuente, ya que encontremos Streptococcus pyogenes, ¿ya? Y al mismo tiempo también puede habitar la piel, ¿ya? Enfermedades que pueden causar faringitis, el impétigo. El impético es lo que ya hablábamos anteriormente, ¿no? Es la colonización por bacterias. ¿El Staphylococcus aureus no era causante del impétigo? Sí, pero también el Streptococcus pyogenes. Ya, la cosa es que se genere lo que te estoy conversando, ¿no? Alrededor, lesiones pustulosas, ¿no? Que contiene pus, generación de una costra mielicérica, le dicen, ¿ya? Vamos a buscar otra imagen en la cual parece que tuviese miel alrededor de su boquita, como si hubiese comido miel y se hubiese derramado en su boquita, ¿ya? Pero en realidad son costras amarillentas. Eso es característica del himpético, ¿no? Puede causar bacteriemia, fiebre reumática también, bueno, eso es otro tema de verdad que hablar de fiebre reumática. Glomerulonefritis, ¿no? Porque después de la infección por ese estreptococo, puede haber una reacción cruzada con algunas proteínas de los glomérulos renales. Entonces te puede causar una glomerulonefritis. Y el shock tóxico, también puede causar un shock tóxico. Lo que estás observando acá es un cuadro de erisipela, ¿ya? Erisipela, que es otra manifestación cutánea, ¿no? De los estreptococos. Diferencias, por ejemplo, a ver, observa bien, esta te dije que era celulitis, ¿no? Y este es erisipela. ¿Cuál vendría a ser la diferencia? A ver, ahí es la diferencia con la observación. Los dos son rojos. Inflamación de la piel. Ah, los dos inflaman. En la erisipela no se forman folículos. No, puede haber celulitis sin que exista este folículo. Puede haber solo celulitis. A ver, voy a acercarlo bien. En el otro creo que hay Celulitis. pus, porque se ve como una cosita amarilla. Ajá, ahí. Esto, no es esa la diferencia. Pero esto parece una costra mielicérica, ¿no? Lo que te dije que era acá. Ahora lo vamos a buscar, ¿ya? Para mostrarte. A ver. Mielicérico. No, la diferencia es esto, mira, en erisipela, observa bien, mira. Yo puedo definir bien la lesión, mira. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Puedo definir bien la lesión, ¿sí o no? En cambio, en celulitis no. Celulitis es más difuso, ¿lo ves? No observo bien los bordes. Yo puedo decir que el borde está por acá, ¿no? Pero no está bien definido. Entonces, si te dicen, me quemé con el sol, me dio erisipela. No, la erisipela es una infección bacteriana, ¿ya? No es porque te hayas quemado por el sol. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no, pasamos a la lepra y riqueza. ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos a lepra. Mira, ¿recuerdas las características del Mycobacterium tuberculoso?
¿Te acuerdas las características de su am, de su membrana, de su membrana celular, de su cápsula? ¿Recuerdas las características? ¿Es ácido algo resistente? Sí, es cierto. Es cierto, es ácido alcohol resistente. Y algo le daba la característica de esta de ser ácido alcohol resistente. La Los presencia de lípidos, los los glucolípidos. lípidos. Los Exacto, glucolípidos. los lípidos. Exacto, exacto, exacto. Sucede lo mismo con Mycobacterium leprae, ¿ya? Precisamente son primas, ¿no? Mycobacterium leprae, ¿ya? Al Mycobacterium leprae le va a suceder lo mismo que al tuberculosis, ¿no? No lo vas a poder diferenciar muy bien entre gram positivos o gram negativos porque precisamente no va a teñirse correctamente, entonces no se puede diferenciar bien uno de otro, ¿no? Le sucede, ya. ¿Por qué? Porque precisamente, ya habías mencionado, ¿no? Tiene lípidos en su estructura que va a impedir esa tinción, sobre todo este de aquí, el ácido micólico. El ácido micólico se presenta más en el Mycobacterium leprae que en Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué lo coloco también? Porque ha sido una pregunta de examen. ¿Ya? Recuerda eso. Entonces te pueden preguntar por una bacteria que tiene una gran capa de lípidos en general y si te hablan más de ácido micólico, ya ves sospechando que es una micobacteria, ¿no? Es un Mycobacterium, perdón, Mycobacterium. Eh, También lo vas a hallar como el nombre de bacilo de Hansen, ¿ya? Bacilo de Hansen. A veces a la lepra también le dicen Hanseliasis, ¿no? Hanseliasis. Um, es un patógeno intracelular estricto, es decir, para que éste pueda cumplir todas sus funciones, no pueda seguir proliferando, no es que esté afuera de una célula, no, tiene que estar dentro de la célula y sobre todo sus favoritas, sus predilectas son los macrófagos y las células de Schwann. Ya sobre todo los macrófagos y las células de Schwann van a ser, digamos, invadidas por estas células, ¿no? Mm, mucho más de su, digamos, de su estructura, no podemos decir porque no lo han preguntado mucho tampoco, ¿no? Sobre todo lo que ya te había mencionado en Mycobacterium tuberculosis, se repite acá, ¿no? Más vamos a sus manifestaciones porque sí hicieron una distinción entre la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. Pero en general tenemos estas manifestaciones. Puede manifestarse como unas máculas, que ya te dije que máculas hace cuenta que es un cambio de coloración de la piel, son manchas, ¿no? Pálidas, anestésicas, es decir, no duelen, no se sienten en ese lugar, ¿no? De unos 1 a 10 centímetros. Eh, También puede ocasionar un engrosamiento de los nervios superficiales, engrosamiento de la nariz, faringe, perdón, afectación de la faringe, ojos y testículos, ¿ya? Como vas a observar acá, ¿no? A esta, digamos, manifestación se le llama facie leonina, ¿ya? Como si fuese un león, así, de esa manera, ¿ya? Se da engrosamiento, precisamente, de toda esta región, ¿no? De la cara y de los nervios. También es característica. Engrosamiento de los nervios. Genera nódulos infiltrados, difusos, eritematosos. Acá, como puedes observar, ¿no? Ya, nódulos, ¿no? Y manifestaciones neurológicas, tenemos engrosamiento, perdón, de los nervios, anestesia, neuritis, parestesias, úlceras también, resorción del óseo y acortamiento de los dedos. Acá tenemos el acortamiento de los dedos. Observa cómo
se ha ido acortando los dedos, ¿no? Y acá hasta parece que no tuviese dedito, ¿no? Pero sí lo tiene. Eso es característica de la lepra. Mira, sucede que vamos a tener dos manifestaciones de la lepra, ¿ya? Vamos a tener dos manifestaciones de la lepra. Vamos a tener una lepra lepromatosa, ¿ya? Y vamos a tener una lepra tuberculoide. Y de estas vamos a hablar aquí. Mira, en el caso de la lepra tuberculoide, va a ser benigna y no progresiva. Ya, se va a quedar ahí. Digamos que va a quedar en la manifestación clásica, que son las máculas, que puedes observar acá, como manchitas, ¿no? Que son anestésicas. Es decir, pierdes la sensación en estas, al sentir estas manchas de dolor, ¿no? De tacto. Ese es en el caso de la lepra tuberculoide. En las lesiones se pueden encontrar pocos bacilos. La afección aquí es asimétrica. Recuerda eso. La afección aquí es asimétrica. La prueba de lepromina es positiva y se encuentran linfocitos T colaboradores. En cambio, en la lepra lepromatosa te genera todo este cuadro más grave, ¿no? Esta es progresiva y maligna, se presenta con nódulos en la piel, afectación simétrica y la entrada de los nervios. Hay mucho más bacilos, prueba de lepromina negativa y los linfocitos T son supresores en este caso. Entonces te pueden preguntar por cuál va, ¿no? Una pregunta también, te preguntaban por la lepra tuberculoide. Ya sabes, la lepra tuberculoide se manifiesta, digamos, con las máculas cutáneas anestésicas. Son asimétricas y es benigna y no progresiva. En cambio, la lepromatosa lo que te va a causar son estos nódulos, el acortamiento de los dedos, ¿no? Y es simétrica. Es decir, para ambos lados, ¿no? Mira cómo los dos lados de la cara está afectando y también las manos también va a afectar de esa manera. Acá, investigando, pues me encontré que no solamente habían estas dos manifestaciones, pero lo que te van a preguntar a ti, si van a ser estas dos, ¿no? Acá tenemos a la tuberculoide y acá tenemos a la lepromatosa. Pero en el medio de estas dos van a haber algunas otras más, ¿no? Pero lo más clásico es que hayan estas dos. Como puedes observar, los tipos de lesiones son máculas, pápulas, borde elevado, anular. Son estas máculas que te había mostrado acá, ¿no? En cambio, este es en la tuberculoide, ¿no? En cambio, en la lepromatosa vas a hallar nódulos, ¿no? Acá. ¿Ya? Esa es la manifestación de ambas. Y también el engrosamiento de los nervios. Acá, por ejemplo, el mediano, el cubital, el cervical, supraorbitario, auricular mayor, radial, peroneo, tibial posterior, son los nervios que más comúnmente se ven engrosados, ¿no? Puedes observar acá. Me parece que este es un nervio cubital, ¿no? De esta manera que está engrosado. Acá también, cervical como está engrosado. ¿Ya? Eso te pueden preguntar. ¿Alguna pregunta en el caso de lepra? ¿Cuál sería el método de transmisión de la lepra? En este caso puede ser por contacto, ¿no? Con las lesiones. Por contacto. Tocas, te puede transmitir la lepra, ¿no?
Porque básicamente el Mycobacterium leprae, todo es manifestación cutánea, ¿no? Entonces, por contacto puede generar estas manifestaciones. ¿Alguna otra pregunta? ¿Y el acortamiento de los dedos por qué se da, Yair? Eso tenía que ver con también eh, el engrosamiento de los nervios. A ver, ¿cómo mencionaban? Mm, lo había leído, pero no me acuerdo ahorita. Esta clase la hice la semana pasada. Ya. Ahorita no me acuerdo. Voy a buscarlo también, ¿ya? Y les mando también la fuente de donde saqué la información. Miento. Les debo bastante información. El shock tóxico, les tengo que mostrar la costra mielicérica y el acortamiento de los dedos. ¿Alguna otra cosa más? Sino para pasar a Rickettsia y hablar de las pulgas, los piojos, las garrapatas. Ya, nada, bueno, vamos a pasar a Rickettsia. ¿Ya? Rickettsia. Me están preguntando si eso TikTok. Creo que está pagando o algo así, no sé. Ya. Rickettsia. Mira, parásitos intracelulares estrictos, similares a... ¿quién más tenía eso? Mycobacterium leprae, ¿no? También son intracelulares estrictos. Similar también porque no se tiñen bien bajo la tinción Gram. Más bien, para diferenciarlos, puedes usar la tinción Gemsa, colorante Jiménez, como el de acá, ¿no? Este es un colorante Jiménez, en la cual sí se van a poder observar las riquecias, ¿no? Las riquecias. Y la pared celular es más similar a una gran negativa, ¿ya? Recuérdalo así. Lo más importante acá de Rickettsia que han preguntado, sobre todo, son los vectores, ¿ya? Lo que te han preguntado más son vectores. Y te preguntaron si no me equivoco, ¿ya? Eso ha sido lo más importante. Mira, ¿qué es lo que va a generar Rickettsia? De manera general, va a generar una proliferación de las células endoteliales, generando también una vasculitis, linfocitosis, trombosis de los vasos y necrosis. Pero dependiendo de qué tipo de Rickettsia invade, va a generar una u otra. Vamos a separar en dos grandes grupos, ¿ya? El grupo de la fiebre exantémica y el grupo de tifus, ¿ya? En el caso del grupo del tifus, vamos a tener primero a la Rickettsia prowazekii y a la Rickettsia tifi, ¿ya? Mira aquí, en el caso de la Rickettsia, prowazekii, el reservorio va a ser el humano, ¿ya? En el caso de la Rickettsia tifi, el reservorio va a ser la rata. En el caso de la Rickettsia prowazekii, el vector va a ser el piojo que te sale en tu cabeza, ¿no? El piojo corporal humano o pedículos humanos. En el caso de la rata, pues es la que se le sube. ¿Acaso a la rata se le suben tus piojos? No. Se le sube sus propias pulgas, ¿sí o no? Entonces va a ser la pulga de la rata, ¿ya? Ese es su nombre científico. Shapsella chopis, ¿ya? ¿Cuándo se da?
Se da en situaciones de hacinamiento, muchas personas viviendo juntas, pues los piojos se van a proliferar, ¿no? De una cabeza para otra. Va a generar fiebre alta, cefaleas, mialgias de manera general, también neumonía, artralgias y afectación neurológica. En este caso, en el de Rickettsia typhi, los síntomas se van a producir de forma brusca, va a haber fiebre, cefalea importante, escalofríos, mialgias, náuseas, y el exantema, acá lo mostré, no puse unas imágenes de, que fue, me olvidé, de Rickettsia, ya va a estar restringido al tórax y al abdomen. Y en el caso de la fiebre exantémica, por Rickettsia rickettsii, también le dicen así, fiebre exantémica de las montañas rocosas. Ah, eso sí, los sinónimos son importantes, ¿ya? Por ejemplo, a Rickettsia typhi también le dicen tifus endémico o tifus murino, ¿ya? Tifus endémico o tifus murino. Acá está. Rickettsia typhi, tifus murino, tifus endémico. Y Rickettsia rickettsii es la enfermedad de las montañas rocosas. ¿Ya? Proteínas, la OMPA que va a generar una adhesión a las células epiteliales y le va a ayudar también a la liberación del fagosoma y a reproducirse en el citoplasma. El inicio de las fiebres, el inicio de la enfermedad se da con fiebre elevada de cefalea que se puede asociar a malestar, mialgias, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. Y el exantema es primero en la parte periférica, ¿no? A comparación con el Rickettsia typhi. Aquí en Rickettsia rickettsii comienza en las muñecas, brazos, tobillos y posteriormente van al tronco. En cambio, en Rickettsia typhi, primero, se asienta más en el tórax y en el abdomen. ¿Ya? Entonces, mira, más o menos es el ciclo aquí, ¿no? Pediculus humanus corporis es el piojo del humano, este de acá, ¿no? Pediculus humanus corporis. Este Pediculus humanus es el vector de ¿cuál? De la Rickettsia prowazekii. No, más acá vamos a ponerle prowazekii. De la Rickettsia prowazekii. ¿Ya? Entonces, sucede... ¿Qué pasó? No, esto está al revés. Mira. Cenotefalices felis es la pulga del gato, ¿ya? Y el Ceoptida chopis es la pulga de la rata, ¿ya? Estas de acá son los vectores, o bueno, en general, ¿no? Son los vectores de este de acá, de la Rickettsia typhi, ¿ya? De la Rickettsia typhi. Y pues por ahí también, por tener contacto con gatos de la calle, ¿no? Por ahí, al estar en contacto también con las pulguitas que tienen los gatos, puede producir una infección por la Rickettsia typhi, ¿no? Que te va a causar todos estos síntomas. Importante aquí, que para Rickettsia rickettsii, la garrapata, para Rickettsia typhi, la pulga, y para Rickettsia prowazekii, el piojo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Yair, ¿la Rickettsia typhi es lo que está asociado con la peste negra? Con la peste, no, es que la peste está generada por otro microorganismo. Espérate. Espérate, ahorita me acuerdo del nombre del microorganismo. Acá está, ¿cómo no me voy a acordar? La Yersinia pestis, ¿no? Que es la Yersinia pestis, es la que generó, perdón, la peste bubónica. Se transmite similar, ¿no? Antes pensaban que
que eran, o sea, pensaban que eran así las ratas, pues, ¿no? Pero en realidad no eran las ratas, sino eran las pulguitas de las ratas, ¿no? Y la peste es Yersinia pestis. En cambio, rickettsia es otra enfermedad, es el tifus. Acuérdate sobre todo de Murino, porque Murino es todo lo relacionado con los roedores, ¿no? ¿Han leído en ¿cómo se llama esto? Este curso. Eh, ¿Cómo se llama este curso? Ahí está, en Inmuno. Que le dicen, Inmunología. sí, en Inmuno, que utilizan modelos murinos, todo eso, que se refieren precisamente a las ratitas, ¿no? Ya recuerda eso. Tifi, tifus murino. ¿Por qué? Porque el reservorio es la rata, ¿no? Acuérdate, murino, rata. ¿Y cuál es el vector? La pulga de la rata. Recuerda sobre todo eso. Eso es lo que han preguntado para esto. No te he preguntado mucho de la riqueza en el caso de microbiología porque no lo han tomado mucha importancia. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Si no, pasamos al pasito. Ya saben que la próxima semana hay que descartar. Ya. La próxima semana vamos a ver.